Bienvenidos nuevamente a Los NN, un programa de nosotros, de lo nuestro. Mi nombre es Michelle Polo. Yo soy Victoria y hoy os acompañaremos en este episodio de Los NN. Acompañarlos en este último capítulo de Los NN. El día de hoy hablaremos de un tema que vive en todos nosotros, sin el cual sería muy difícil vivir en sociedad. Este misterioso tema es la comunicación, el cual inevitablemente podemos dejar de usar. ¿Por qué será? Y para hablar de este tema, Juan Diego nos trae una muy interesante entrevista relacionada con la pandemia. Y como es habitual en nuestros NN, contaremos con la participación de más jóvenes que nos darán sus nociones. Adelante. Buenos días, William. Gracias por aceptar esta invitación a aportar a este proyecto del Semillero de Investigación Sur. Para iniciar, pues me gustaría que empezáramos comentándonos un poco acerca de usted y de su rol en la revista Lanzas y Letras. También un poco de la revista, como para contextualizarnos cuando veamos esta entrevista luego. Bien, buenos días, Juan Diego, y gracias también por la invitación. Yo soy William Villegas, estudiante ya de noveno semestre del programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana. Y bueno, la vinculación con la revista Lanzas y Letras, de hecho, es también un poco parte de un proyecto muy reciente en el que yo decido vincularme este año, a mediados de enero, febrero más o menos. Yo llego por la invitación de una compañera de literatura de acá que nos comenta sobre el proyecto, y para sorpresa nuestra, pues la revista Lanzas y Letras viene y nace justamente acá en la Universidad Surcolombiana. Nos proponemos siempre que la revista sea ese punto de encuentro en medio de la diversidad y de las diferentes expresiones que puedan existir políticamente. Muy bien, William, muy interesante. Bueno, y en ese sentido, ya usted me menciona un poco como la propuesta de la revista. Queremos partir como de la palabra, ¿no? Hoy estamos aquí para hablar de la comunicación, entonces, para usted y para la revista hoy por hoy, ¿qué es y para qué sirve la comunicación? Bueno, la comunicación la vemos justamente como una herramienta. Es decir, las pretensiones que uno tenga también para comunicar algo siempre deben partir del entendimiento del otro, de la otra persona. Entonces, en ese mismo sentido, tratamos de que más allá de ser un medio comunicativo, sea un medio de cuestionar y de problematizar en las personas una idea respecto a algo o respecto a algo que está previamente concebido. Entonces, en ese sentido, la comunicación para nosotros es esa herramienta que nos va a permitir elevar también la discusión política, cultural, económica de las diferentes agendas que se están teniendo en la realidad colombiana, que pues en la medida de lo posible tratamos de abordar mucho lo que es la región surcolombiana con el proyecto de el equipo de Neiva y también parte del norte con el equipo en Medellín, pero siempre como tratando de construir una serie de redes y de sí, tejidos con otras organizaciones comunicativas para tratar de abordar también pues todo lo nacional. De pronto, para no alargarme tanto, considero que la comunicación es ese intercambio de saberes, de mensajes, de palabras, de conocimientos, entre pues ya sea una persona u otra, o una persona a un grupo de personas, o viceversa. Es esa conexión que nosotros establecemos para poder nuevamente compartir nuestros saberes, nuestros conocimientos, las visiones que tenemos del mundo, entre otras cosas. Qué bacano que en Neiva sean solo jóvenes, porque la pregunta es, ¿usted por qué considera que son importantes los espacios de comunicación juvenil? Pues yo siempre he creído que en Neiva particularmente siempre nos ha faltado como una
priorización también de las agendas. Muchas veces nos quedamos en reconocer simplemente que existen ciertos colectivos o ciertos parches o ciertos grupos que le están apostando desde sus propios procesos, pero se nos olvida mucho el construir y el priorizar agendas que permitan discutir, ejemplo, lo que pasa con la plataforma juvenil, eh, de cómo podemos poner a discutir a toda la juventud de Ivana, o si se puede a toda la juventud del departamento, en torno a problemáticas contundentes que le permitan a la juventud alzar y hacerse valer también dentro de la política, que muchas veces vemos como que esos espacios políticos terminan siendo muy ajenos a nosotros y nosotras como jóvenes. Entonces creo yo que la priorización de esas agendas, más allá del reconocimiento, debe ser o debe materializarse en últimas en un grado de incidencia de la juventud dentro de esas tomas de decisiones o esos procesos que en últimas terminan como afectando directamente el desarrollo de la juventud misma nuestra. Ahora ubicando este tema de la comunicación y de su importancia, ubicándola en este año, en este contexto que hemos vivido pues por la pandemia, ¿cuál ha sido ese papel de la comunicación en este contexto del COVID-19? Uy, bueno, esa pregunta es bastante interesante porque siento que ha habido como una aceleración de la vida cotidiana, ¿no? Sucede mucho que antes en nuestra presencialidad íbamos, o pareciera ser que íbamos a nuestro ritmo y a nuestros propios tiempos, pero la virtualidad justamente llega a golpearnos duro y a demandar también el acelerar esos procesos de adaptación pues sí, en últimas a otros canales de comunicación, ¿no? Que ya no es el compa con la compa molestando en clase y también poniéndole atención al profe, sino que ahora todo el chiste, pues, o la conversa privada incluso se vuelve pública dentro de los chats del Google Meet porque ya uno sabe y se entera de qué compañero se trata con qué compañero en ese mismo chat, ¿no? Entonces es como lo que yo antes bromeaba con mi compañero al lado, ahorita lo expongo públicamente. Esto, ellos resaltaban mucho las problemáticas y las secuelas psicológicas que podrán quedar en las personas después de este confinamiento, ya sea un confinamiento con la oportunidad de poder alimentarse, de no tener que estresarse por el trabajo, ya sea un confinamiento en donde lamentablemente tuvieron que sacar los trapos rojos en la ventana, ya sea un confinamiento donde los médicos, un confinamiento en donde las personas que habitan su espacio son en la primera línea, todo esto que son la de la salud. Y realmente es muy preocupante los análisis que se pueden llegar a hacer. De esta manera creo que la comunicación ha jugado un papel muy importante, ya sea para bien o para mal. Esta se ha prestado para crear situaciones alarmantes de posible tragedia o de informar las tragedias que están sucediendo o también para poder volver a interactuar consigo mismos y con quizás personas con las cuales antes no se habían podido, no se había podido interactuar en el pasado. Y también la comunicación o cómo se expresa o cómo hemos podido expresar y comunicarnos con el resto de las personas durante el confinamiento, también se han creado unas tendencias muy interesantes. A tal punto de que, por ejemplo, para el mes de julio, uno podía mirar en redes sociales que las tendencias eran personas andando en bicicletas, personas ejercitándose, personas dando a conocer su estilo de vida, personas dando a manifestar la salud mental y lo mucho en la cual y la salud mental y el estado en el cual estas estaban, personas cocinando, personas realizando nuevas actividades, personas quejándose porque se sentían inútiles. Entonces creo que la comunicación ha sido muy importante, tanto interna como externa, porque ha creado tendencias en el desarrollo de la pandemia y la cuarentena, y también ha marcado la misma agenda mediática de las personas y los medios. Otra pregunta que quería hacer va relacionada más a un término, digamos, que también se menciona mucho. Me gustaría explorarlo, a ver usted qué percibe de él. ¿Usted qué considera que hacemos referencia o a qué se hace referencia cuando hablamos de prácticas comunicativas? He escuchado ese término por un profe
investiga de hecho el movimiento estudiantil desde las prácticas comunicativas y va muy en función de, bueno, dentro del movimiento estudiantil, del cómo hace el movimiento para comunicar ciertas cosas desde lo que hace. Sí, en el hacer, digamos que se efectúa una especie de proyección de un sentido, de un símbolo, de ese mensaje que se quiere llevar al resto de la comunidad para también acoger en la medida de lo posible, pues una mayor personificación del movimiento. Las prácticas comunicativas, pues para mí serían algo muy, muy de la mano en la dimensión de cómo nosotros nos comunicamos, pero también cómo nosotros estamos desde lo que hacemos produciendo otros sentidos posibles de comunicación, ¿sí? Ya no va a ser únicamente los canales de, no sé, por medio de redes sociales y demás, sino que yo también me podré comunicar haciendo un mural en la calle y también esperando pues que esa práctica artística que yo estoy llevando a cabo permita justamente recoger un sentido y que ese sentido no solamente sirva para reflejar una idea, sino también que pueda convencer, persuadir, seducir de pronto a las personas que lo van viendo. Entonces, es un poco como una relación de praxis en la que a mi parecer, pues sería ese referente de la práctica comunicativa. Bien, William. ¿Y cuáles serían sus prácticas comunicativas? Las suyas, las de William. Yo partiría la práctica comunicativa dentro de lo virtual y lo presencial. Creo yo que una práctica muy reciente y muy común ha sido la de llevar a cabo temas de nuestra vida personal a un medio virtual como lo es Facebook, como lo es Twitter, que de hecho mucha gente coge Twitter como si fuese un diario para sí mismo, pero realmente es una cuestión de que lo están viendo 200, 300 personas, dependiendo de la cantidad de seguidores que uno tenga. Entonces me parece muy interesante cómo la juventud está llevando a cabo el exponerse, el exponer también sus situaciones cotidianas y que realmente no termina siendo una cuestión de si es que construye o no construye una imagen diferente a lo que uno es realmente en la vida real, digámoslo así, pero que termina siendo algo que permite justamente entablar una conversación. Entonces, probablemente otra persona con el tweet que usted puso va a sentirse identificada y le va a hablar, ¿sí? Entonces, eso por ese lado me parece importante. Diría yo y me atrevería a decir que las prácticas comunicativas es todo lo que hacemos, todo lo que expresamos, todo lo que decimos, todo lo que actuamos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Yo creería que serían las prácticas comunicativas, desde el que tal vez no tiene una forma asertiva de expresarse, como el que tiene una forma mejor de expresar y de dar una información, porque se entran dentro de ese lo y creería eso, ¿no? Creería que es aquello que hacemos todos los días. Como usted mismo lo decía hace un rato, pues las prácticas comunicativas es como el cómo cada quien comunica y pues formas de comunicar hay muchas. William, otro asunto también que siempre cualquier persona que a uno le mencione la comunicación tiende a relacionar de una vez a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿usted cuál cree que ha sido el papel de los medios de comunicación este año con el contexto de la pandemia? Los medios que no están vendidos al uribismo y al centro democrático han sido bastante destructivos. Realmente rescataría únicamente los medios alternativos y pues de hecho Lanzas y Letras se enmarca también dentro de ese medio alternativo porque en últimas es una cuestión de contrapesos entre un proyecto hegemónico, que hay una élite, que hay un gobierno también instaurado allí, y por otro lado como quienes hacen parte de la resistencia y termina siendo justamente esa línea de resistencia de desmentir,
de desfalsear y de pues buscar y perseverar también como la verdad de los hechos, ¿no? Que es algo que siempre se busca en la comunicación con los medios principalmente. Por el lado de los medios tradicionales o los que están, digamos, enchapados en la línea de pro gobierno, han sido lamentablemente bastante destructivos porque pues veamos nada más qué han podido llegar a hacer con la cantidad de eufemismos, con toda una campaña también de desmentir y de no aceptar cargos de lo que pasa en el país. Es una política muy común dentro del discurso de Iván Duque el no llamar las cosas por su nombre, sino que romantizarlas o decorarlas. Y los medios tradicionales pues se prestan mucho para eso, como para seguirle la piola a lo que discursivamente se está diciendo para tratar de mantener ciertos estándares de positivismo, de la imagen del presidente, del gobierno, etcétera, etcétera. Pero esos medios que hacen parte de la resistencia, pues se han tenido un papel mucho más importante porque permiten justamente el continuar con ese acercamiento a la gente de, veas que están matando gente, veas que llevamos 70 masacres en el año y tantos líderes sociales asesinados, donde ha quedado también la implementación del acuerdo. Como el trabajo de nuestros medios alternativos va en últimas priorizando justamente la contextualización y no dejando en el olvido pues las agendas y las discusiones públicas que se tienen que dar como país para saber si salimos o no salimos alguna vez de este oscurantismo que pues sí, nos tiene como jodidos. Vale, gracias. Pues yo me sumo un poco a lo que dijo Natalia por dar una apreciación. Yo creo que en Colombia la cuarentena ayudó y benefició mucho a los medios alternativos porque de alguna u otra forma ha sido como la época donde los medios alternativos más han crecido, ¿no? Y eso es fundamental porque yo creo que de alguna u otra forma nosotros sabemos, o los jóvenes, que los medios tradicionales pues hacen parte de emporios económicos completos, ¿no? Entonces el grupo RCN, el grupo Caracol, le pertenecen a otros grupos de medios comunicativos, pues a otros grupos de medios, a otros grupos empresariales, y pues evidentemente la forma como dan las noticias pues benefician a eso. Mientras los medios alternativos, pues yo creo que nos dan la ventaja y nos dan la posibilidad de escoger qué tipo de información tenemos y de alguna otra forma ese mismo suceso, ese mismo caso, ese mismo hecho, pues nosotros tenemos como conocemos la noticia como es realmente. Y de alguna otra forma, si también vemos la opinión de quien la escribe, pues de alguna otra forma también sabemos que no va a estar sesgada. Entonces, pues pongo un caso, retomando lo que decía Natalia, de lo que sucedió acá en Neiva cuando los medios tradicionales, la alcaldía, los medios de alguna otra forma que están a favor del establecimiento, a cada anuncio que hacía el alcalde, lo alababan en el tema de la cuarentena y siempre querían hacer ver irresponsable a la gente. Pero fue por medios alternativos que nos dimos cuenta que, por ejemplo, haber hecho un anuncio el viernes por la noche hizo que toda la gente que tenía el mercado comprado para vender en la plaza de mercado el sábado lo perdiera. Entonces yo siento que de alguna otra forma es importante que los medios alternativos nos muestren las dos caras de la moneda. E incluso yo creo que sería muy interesante que hubiese medios alternativos de establecimiento, medios alternativos de derecha, para ver el ejercicio, pero tampoco los hay. Entonces, eso es importante y creo yo que de alguna otra forma aportamos un debate. Si uno se da cuenta, los medios tradicionales ya creo yo que están mandados a recoger por completo. Siento que ya nadie se sienta a ver una emisión de noticiero del mediodía, no un joven, no siento que un joven sea capaz de hacerlo, pero sí yo creo que los otros medios nos podemos conocer noticias mucho más rápido, podemos conocer noticias del mundo entero y sobre todo podemos conocer las noticias que son. O sea, me parece increíble, por ejemplo, que en los medios tradicionales no se haya hecho mención, como debe ser, a los muchachos que asesinaron en Cali, al muchacho que le cortaron el brazo por ser homosexual. Entonces yo creo que eso lo estamos conociendo y lo sabemos gracias a los medios alternativos, porque los medios tradicionales están empecinados en vendernos al gobierno en este momento y bueno, yo creo que a satisfacer los intereses de los grupos de los que hacen parte. Ok, William, entonces digamos que si yo le preguntara si el aislamiento influyó de alguna manera en cómo las personas perciben las TIC y el uso de las TIC,
¿Sí hay alguna influencia o usted cree que esta percepción sigue siendo igual a la de antes? Personalmente creo que sí hay una influencia. Yo me vine a vislumbrar de que existe este montón de cosas también por utilizar justo este año. Yo no conocía mucho de, eh, no sé, las videoconferencias, no era como algo que estuviera en mi mente, necesitamos reunirnos, pero no podemos vernos, entonces hagamos un Google Meet. Eso no se utilizaba para nada el año pasado. Eh, Creo que se influye bastante y la pandemia lo que hace, como lo venía diciendo anteriormente, es empujarnos a, vea, tienen que sí o sí usarlas porque pues de qué otra forma nos vamos a comunicar. Entonces considero que más allá de ser una elección, es como una necesidad obligada que nos impulsa al uso de las TICs en la pandemia. Pues más que otra forma de comunicación es más como una contextualización de lo que he podido ver de, por ejemplo, un tío abuelo que vive en Gigante y él, pues por su edad, se ha quedado prácticamente sin comunicación, o sea, prácticamente él no, pues tiene acceso como tal a un celular, o pues sí tiene, pero no lo sabe utilizar muy bien. Entonces es muy triste porque él de lo que pues era feliz era saliendo a la plaza de Gigante a hablar con sus compañeros, a tomar sus cosas, sus cervezas, o lo que sea. Y lamentablemente ahorita, pues eso lo tiene muy mal, pues afectado pues en todo su psicología porque pues no puede hacer pues lo que quiere, ¿no? Y no es como que, ay, tiene la oportunidad de conectarse a través de los medios como nosotros sí lo tenemos, sino que él ya en esa edad se niega a aprender a utilizar estos medios. Pues entonces familiares pues lo llaman, sí, y eso, pero entonces no es lo mismo para él. Entonces era más que nada como para hacer un poco ese contexto de que no siempre todos vamos a tener medios alternativos para comunicarnos, sino que pues hay algunas personas que simplemente se han quedado incomunicadas, por decirlo de cierta manera. ¿Cree que cuando todo esto termine, entre comillas, porque hablar de que esto termine es como, no se sabe a qué se refiere uno, pero digamos que cuando todo esté un poco más normal, sin tanta incertidumbre, ¿usted cree que nos comunicaremos con mayor facilidad, digamos, devolviéndonos un poco a lo que hablábamos al principio? ¿Cree que nos comunicaremos un poco mejor o encontraremos algunos obstáculos producto de pues, todo este aislamiento y toda esta pandemia? Digamos que la naturaleza humana siempre está en el normalizar las cosas, ¿no? Entonces siento que este periodo de virtualidad y de pandemia ha sido y va a ser, porque también creo yo que el próximo semestre ni siquiera vamos a poder gozar de clases nuevamente presenciales, va a tender como a normalizar ese periodo de un año, año y medio, qué sé yo, 2 años, ojalá no. Vamos a normalizar tanto la virtualidad que de pronto hasta se nos va a olvidar cómo ser presencialmente, ¿no? Entonces, lo que implica también es el cómo va a ser más adelante, pues tiene que ver nuevamente con una cuestión de adaptación y de transición a la presencialidad, que puede no ser tan notoria en muchas personas o en muchas situaciones, pero creo yo que es algo que se tiene que, es decir, es una etapa que se tiene que quemar y que se tiene que retomar también esa transición. El cómo sería, yo no sabría porque pues realmente es como un escenario bastante incierto, también cargado de mucha incertidumbre, pero no sé, pregunto yo, si las personas no van a aprender de esta situación, entonces ¿cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo van a también a saber y a reconocer en el otro y en la otra que es una persona que tiene derechos, que hay un montón de cargas encima de esa persona? Porque eso nos pasa muy seguido, que estamos normalmente en una clase, en cualquier espacio familiar o público, lo que sea, y siempre es como el desconocimiento del otro, de la otra persona. Entonces, si no aprendemos a reconocernos virtualmente y a llevarlo también a la práctica, realmente no sé en qué otro contexto sería posible ese cambio de cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos. Bien, sí, claro, es evidente que algo tendremos que aprender de todo este encierro y toda esta incertidumbre que hemos vivido, ¿no?
pues nuevamente le agradecemos, y en nombre del todo el semillero, de los 7, pues le agradecemos que haya querido pues aportarnos con sus ideas. Y nada, pues muchas gracias y con eso terminaríamos, William. Vale, ¿Listo? listo, Juan Diego. Muchas gracias. William, muchas gracias. Que esté bien, que tenga buen día. Igualmente, gracias. Comunicar es inevitable y ahora en estos tiempos es indispensable hacer buen uso de ella. La buena comunicación es indispensable, especialmente en estos tiempos. Hasta aquí nuestro cuarto y último capítulo de los NN. Mi nombre es Victoria. Mi nombre es Michelle Polo Y somos los NN. Hasta la próxima.